Muy bien, estamos en la serie Los 5 propósitos de la iglesia. Los 5 propósitos por los cuales existe la iglesia. Ya hemos compartido, gracias, ya hemos compartido 3 mensajes acerca de los 5 propósitos. ¿Me dicen cuál es el primero? ¿Para qué existe la iglesia? Existimos para 5 cosas básicamente. En primer lugar, adorar a Dios. Si la iglesia no adora, no se entrega, no se rinde a Dios, la iglesia no está cumpliendo su función. Equivocados en lo que estamos haciendo. En segundo lugar, también compartimos un mensaje que habló de ¿qué? Del compañerismo cristiano, de las buenas relaciones interpersonales. Existimos para eso, porque ¿quién nos va a ayudar a salir adelante? ¿Dónde va a demostrar usted que puede perdonar como Cristo le perdonó? Si no es a través de las relaciones interpersonales, si no es con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con sus padres, donde tiene que tolerar, donde tiene que manifestar ese carácter de santidad. ¿Dónde se logra? En sociedad, en el compañerismo y en la iglesia también, en el trabajo, con la familia. Donde quiera que usted se encuentre, usted se va a dar cuenta que requiere de un buen compañerismo en la vida. De lo contrario, no está cumpliendo el propósito por el cual Dios le ha creado, de relacionarse con otras personas. Muy bien, la tercera el tercer propósito por el cual existimos como iglesia, ¿cuál es? Evangelismo, ¿verdad? Compartir las buenas noticias. Poder llevar a un mundo perdido la buena noticia de que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Él perdona nuestros pecados y que de esta manera Él nos ofrece una vida diferente, una vida nueva, y que cada uno de nosotros podamos experimentar esta vida nueva. Si usted no comparte su fe, si usted no comparte lo que usted cree, no comparte a Jesucristo, usted no puede considerarse como parte de la iglesia, porque la iglesia existe para poder compartir el mensaje de Jesús. Si usted no comparte el mensaje a amigos, vecinos, familiares, pues está complicado que usted diga que es cristiano, ¿verdad? Muy bien. Y hoy vamos a estar hablando del cuarto propósito, que es ministerio o servicio, que es lo mismo. Servicio es sinónimo de ministerio. La palabra ministro viene de la palabra ministerio, y en ese sentido significa servir, ¿sí? Servicio. ¿Cuál es el primer aparato electrónico que aparece en la Biblia? ¿El primer aparato electrónico que aparece en la Biblia? ¿Cuál dijiste? ¿No? ¿No se lo saben? El ministerio. El ministerio. El ministerio. Fue chiste, aunque no lo capten. El ministerio. Muy bien, entonces hoy vamos a estar hablando del servicio cristiano, uno de los propósitos por los cuales existimos. Yo quiero preguntarles cuántos de ustedes están involucrados en un servicio dentro de la congregación a la cual usted pertenece. Levante la mano, ¿quién está involucrado en un servicio dentro de la congregación a la cual usted pertenece? ¿Sí? Es importante porque si usted no está involucrado en un servicio, usted es cristiano y no está sirviendo, no me diga que sirva en su casa, que sirve en la escuela, que sirve allá donde usted está, predica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un ministerio en una iglesia organizada donde juntos podemos avanzar en el extendimiento del reino de Dios. Entonces, la realidad es que somos llamados precisamente por Dios para ser útiles, no inútiles, ¿no? Para ser útiles en la vida cristiana, en la vida espiritual. Y esto quiero compartirlo basado en este pasaje de Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 14. Marcos 3, del 13 al 14. 3 aspectos del ministerio. En primer lugar,
el ministerio requiere de un llamado. Versículo 13, dice la palabra de Dios que Jesucristo, después de algún tiempo, subió a un monte. ¿Qué significa el monte en la Biblia? ¿Qué significa el monte en la Biblia? ¿Presencia? Hable fuerte. Presencia. Tengo que adivinar tus labios. Comunión con Dios, ¿sí? El subir al monte significa la presencia de Dios, comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que se fue, Jesús predicaba cuando él pasaba tiempos en oración, dice que se apartaba a un monte o toda la noche estaba él orando en el monte y demás. Subir al monte, Moisés cuando sube al monte a las 10 tablas a platicar con Dios, al monte Sinaí. Cuando usted quiera comunión con Dios, váyase al Picacho, allá va a sentir la presencia, ¿sale? Entonces tenemos que en primer lugar el ministerio requiere de un ¿qué? Llamado. Dice que estaba Jesús en el monte, después de algún tiempo subió al monte, dice Lucas me parece, dice Lucas que pasó toda la noche orando en el monte y ahí se llegaban las multitudes cuando sabían dónde estaba Jesús. Él como que se escondía de las multitudes. Aquí los famosos quieren las multitudes, atraen a las multitudes, están a gusto con las multitudes. Jesús no estaba a gusto con las multitudes. Le seguían multitudes, pero él se apartaba de las multitudes, ¿sí? Él se enfocaba en 12, se enfocaba en un grupo pequeño, compartía a las multitudes porque no había de otra. Él era famoso, adquirió fama, decían es un varón que sana, que habla bien, que habla como profeta, es un varón que hace milagros, es un varón, no lo conocemos, decían sus enemigos, ¿que no es el hijo de José y María? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanas y sus hermanos? ¿Quién es este? ¿De dónde saca tanta situación de sabiduría de su boca? ¿No? Los enemigos de Jesús decían eso, porque por ahí algunos dicen que Jesucristo de los 12 años que no se menciona en la Biblia, a partir de los 12 años hasta los 30 años que comienza su ministerio, ¿se acuerdan que se fue al desierto? Fue tentado por el diablo y regresa lleno del Espíritu Santo y se bautiza. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista, ¿no? Y entonces ahí a los 30 años él comienza su ministerio, pero pasaron 18 años de los 12 a los 30, ¿dónde estuvo? Dicen por ahí muchos que se fue a la India, se fue al Tíbet, se fue a ¿dónde más? A Egipto, se fue a diferentes lugares a prepararse, a adquirir sabiduría, magia y demás cosas, ¿no? Él aprendió muchas situaciones del ocultismo y por eso ya cuando llega a los 30 años ya es conocedor, haciendo milagros y ilusiones ahí, haciendo y deshaciendo. Pero sus enemigos dicen, no lo conocemos. Si sus enemigos que vivieron ahí toda la vida con él hubieran sabido que él se fue, hubieran dicho, ahora sabemos por qué se fue 18 años. Pero los enemigos de Jesús dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Que lo conocemos desde niño. ¿No es este el Jesús donde están aquí sus hermanas y sus hermanos? ¿De dónde? Se preguntan, ¿de dónde adquiere toda esta sabiduría? Si ellos hubieran sabido que se fue de viaje 18 años, hubieran dicho, ya sabemos. Pero como no se fue, ¿sí? O sea, usted no vaya a salir como que se fue, ¿eh? No se fue a ningún lado, ahí estuvo con sus padres hasta los 30 años. Bueno, José murió joven, su papá murió joven, nada más estuvo con María después, y por eso Jesús, los enemigos estaban sorprendidos. Entonces Jesús huía de las multitudes, de tal manera que él se va, se sube a un monte y dice que desde ahí, de las multitudes, él llama. ¿Llamó a quién? ¿Qué dice el versículo 13 en su Biblia? 3:13. Llamó. Ajá. ¿Así nada más dice llamó? ¿O dónde estaba? ¿En el monte? Muy bien. Versículos antes vemos que él está en medio de una multitud. ¿Sí o no? Versículos antes usted puede leer y vemos que está en medio de mucha gente. Pero de entre la multitud, él llamó ¿a quién?
Bueno, no dice el 13 no dice. Si el 14 dice ya que llamó a 12, pero llamó a los que él quiso. En primer lugar, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres servir a Dios? Escucha su llamado. Escucha su llamado. No sea que a la mera hora no seas llamado y estés ahí de metiche. ¿Sale? Escucha su llamado. Muchos se autoproclaman pastores, maestros, líderes, apóstoles, profetas, pero ¿qué creen? No han sido llamados. No han sido llamados. Dice la palabra de Dios, en aquel día, dice Jesús. En aquel día. ¿Cuál es? Cuando dice Jesús en aquel día, ¿a qué se refiere? Su segunda venida. Su segunda venida. Cuando dice en aquel día, cuando vean la frase en aquel día en el Nuevo Testamento, está hablando de su segunda venida. En aquel día, o sea, cuando yo regrese, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre prediqué la palabra, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané a los enfermos, en tu nombre, y en tu nombre hice muchas cosas, ¿verdad? Señor, Señor, muchos me dirán Señor, Señor, pero yo les diré, ¿qué les dirá el Señor? Apártense de mí, yo no los conozco, yo nunca los llamé. Ustedes fueron de metiches porque querían tener fama, porque querían tener dinero, porque pues quién sabe por qué fueron, porque no tenían nada que hacer, se fueron al seminario y luego hicieron, no sé por qué, pero yo no los llamé, yo no los conozco, su corazón está lejos de mí, yo no los llamé. En primer lugar, usted quiere servirle a Dios, asegúrese de que conoce a Dios y que usted escucha la voz de Dios para recibir un llamado de Dios. Esto es básico en la vida cristiana. Usted ha sido llamado. No estoy hablando acerca de la salvación. Aún en la salvación dice: muchos son llamados y pocos son los escogidos. Aún en la salvación. Pero en la salvación yo quiero creer que Dios tiene misericordia y que Dios llama a todos. Dios no creo que esté diciendo a unos sí y a otros no. Dios en su gracia y misericordia ofrece su perdón y su salvación, ofrece a su Hijo por el mundo entero, absolutamente por todos los seres humanos caídos, o sea, todos, ¿no? Por todos los seres humanos. Pero de ahí, cuando él dice muchos son llamados, pocos son los escogidos, está hablando a aquellos que deciden, los que deciden creer y depositar su confianza, arrepentirse de sus pecados, reconocer quiénes son en su condición caída y pedirle perdón. Pero una vez que ya las personas son salvas, como la gran mayoría de los que hoy estamos aquí, yo quiero confiar y quiero creer que cada uno de ustedes le ha dicho a Dios: Señor, reconozco que soy pecador, te necesito, te pido perdón, te pido que vengas a mi vida, que venga tu Espíritu Santo a mi corazón. Espero que cada uno de ustedes haya hecho esa oración sincera, en lo privado o pública, como usted la haya hecho, que usted verdaderamente sea salvo. De veras, esa es mi oración y ese es mi deseo, de que usted pueda tener esta seguridad de que usted es una nueva creación, nueva criatura, de que usted es una persona cristiana nacida de nuevo, de que el Espíritu Santo de Dios mora en usted, porque si no, de lo contrario, lo que te estoy diciendo me vas a tomar de a loco, no lo vas a entender, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tal vez no entiendas los mensajes que aquí enseñamos, o los mensajes de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual y han de discernirse de manera espiritual. Así es de que mejor asegúrate, en primer lugar, de que tú seas un cristiano nacido de nuevo. Una vez que eres un cristiano nacido de nuevo, entonces estamos hablando aquí de los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, la multitud que seguía a Jesús, y les está diciendo que Él de entre la multitud llamó a unos. ¿A quiénes? A los que Él quiso. Llamó a 12. A los que Él quiso. En primer lugar, ¿quieres servir a Dios? ¿Por qué quieres servir a Dios?
¿para qué quiere servir a Dios? ¿De veras quiere servirlo? El que es nacido de nuevo comprende, fíjate, escúchame bien, el que es nacido de nuevo comprende que su vida ya no le pertenece a usted. Porque usted le dijo: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, reconozco que soy pecador, que no valgo nada, sálvame, ven a mi vida, dame una vida nueva, derrama de tu espíritu, y entonces el Señor te da una vida nueva. La vida ya no te pertenece a ti porque Él la compró con su sangre preciosa. El que es nacido de nuevo comprende perfectamente que la vida que tiene no le pertenece a usted. Ahora Cristo compró su vida porque ahora es de Cristo. Usted por eso es cristiano. Escúcheme bien, usted es cristiano porque es ¿de quién? De Cristo. Usted le pertenece a Cristo. Es decir, no puede andar, si Cristo le dice vamos para acá, ¿a dónde tiene que ir? Para acá. Si Cristo le dice vamos para allá, ¿a dónde tiene que ir? Para allá. Porque su vida le pertenece a Cristo. Ese es el primer principio de salvación, de que usted ya no tiene autoridad ni voluntad para usted, sino para solamente obedecer a Dios. Y una vez que entonces usted quiere servirle a Dios, es porque usted entiende que su vida le pertenece a Él. Y de esta manera, entonces, cuando Jesús le llama a servir, usted puede ver a alguno de los apóstoles, usted puede ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, una vez que Dios llama, ¿alguien se le resista? ¿Algún apóstol de estos 12 se le resistieron y dijeron: yo no te voy a seguir? Una vez que conocieron a Jesús y dice que escuchaban a Jesús y Él llama a 12 y los llama por su nombre. Posteriormente vamos, el pasaje más adelante los llama por su nombre. A 12. El ministerio requiere de un llamado, del llamado a entregar tu vida, del llamado a decirle a Dios: aquí estoy. ¿Por qué? Porque te amo, porque estoy agradecido contigo, porque yo no valía nada y tú me has dado valor, porque yo estaba muerto y me diste vida, porque yo estaba perdido y tú me encontraste. Aquí está mi vida, Señor. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo decir si yo me debo a ti absolutamente? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? De que su vida le pertenece a Dios ya. Si Dios le está mandando, si usted lee en la palabra algún mandamiento de Dios y usted dice: esto me lo está mandando mi Señor y mi Dios. ¿Recuerda cuando usted le dijo a Dios: ven a mi vida, sálvame? Es en dos partes. Podemos dividir la salvación en dos partes. Fíjate, la primera es que Él es un Dios que perdona y su gracia te alcanza. Un Dios perdona. Dios manda a su Hijo a morir por ti, te perdona por gracia, tú no te lo mereces, pero por gracia. Qué padre, qué bonito. Él te perdona tus pecados, te da salvación, te da una vida nueva, te da victoria sobre el pecado. La muerte no tiene autoridad sobre ti, Satanás no tiene autoridad sobre ti, y Él viene y te perdona y te ayuda. Esa es la primera parte, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda? La segunda parte de la salvación es que en el momento de que yo le digo: Señor, gracias por esta salvación, ahora tú me compraste, pero ahora tú eres mi Señor, mi Dios. Tú eres mi Señor, tú mandas, yo obedezco. Lo que tú me digas, Señor, estoy a la disposición, porque tú me rescataste y me salvaste. Esto es las dos caras de la salvación, pero regularmente nos gusta nada más una, la de la bendición, la victoria, la promesa. Nos gusta nada más una cara de la vida cristiana, pero pagar el precio como cristianos, pero empezar a rendir mi corazón como un hijo de Dios, empezar a decirle no al pecado, no a la tentación en el nombre de Jesús. Eso sí cuesta, eso sí me cuesta. Empezar a levantarse temprano los domingos porque hay niveles de capacitación donde Dios quiere capacitar. Eso sí me cuesta. No, eso sí me cuesta.
Comenzar entonces a involucrarse en un grupo familiar para aprender entre semanas. No, eso sí me cuesta. Tengo que irme de vacaciones primero. No tengo muchas cosas que hacer. Me ando cambiando de casa. Bueno, sin agraviar a los presentes, ¿no? No tengo tiempo para ti porque tengo muchas cosas que hacer. El domingo es el domingo que utilizo para descanso, para arreglar mi casa. No tengo tiempo para ti. Entonces no es tu Señor. Escúchame bien, no es tu Señor. Nada más te interesan los beneficios que Dios te puede dar. Te interesa que tú puedas ser salvo. Te interesa que Dios te bendiga en tu salud, que Dios te bendiga en tu trabajo, que Dios te bendiga con tu familia. Pero no quieres dar nada, no quieres comprometer nada, no quieres pagar el precio como un hijo de Dios obediente, cristiano, aprendiendo de la palabra y siendo obediente a la palabra. Eso no, esa es la otra parte donde nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Sí soy cristiano, pero a la mitad. Y la otra parte de honrar a Dios, de glorificar a Dios a través de mi obediencia, de mi vida rendida ahí, a Él. Ahí es donde nos cuesta trabajo. Por eso necesitamos ser llamados. ¿Llamados a qué? A entregar tu vida. ¿Quieres servir a Dios? En primer lugar, lo que va a ver es tu corazón. No tu dinero, no tu manera de vestir, no tu gran conocimiento de teología. Lo que Dios quiere es tu corazón. Cuando vengas y entres por esa puerta con una actitud humilde, sencilla, contrito, humillado delante de Dios, es cuando Dios te va a comenzar a bendecir a tu familia, en tu trabajo. Cuando tengas una actitud humilde, sencilla, que reconozcas que eres un pecador necesitado, un inútil pecador. Iba a decir predicador, pecador necesitado de Dios. Cuando tú entiendas quién eres, es el primer paso. Dice la palabra de Dios que para poder ministrar y servir, primero tienes que ser llamado. Y ese llamado es porque Dios así lo quiere a los que Él quiere. Pero fíjate, a los que Él quiere significa que los conoce, que conoce su corazón, que sabe perfectamente quiénes son, de qué pie cojean, sabe sus pensamientos más profundos, sabe sus pecados más escondidos. Dios te conoce. No quieras ser hipócrita y dar apariencias, porque Dios conoce lo más profundo de ti, y lo que debería de preocuparte es lo que Dios conoce de ti. No lo que tus padres, no lo que tu esposa, tu esposo, tus hijos, no lo que el pastor, lo que Dios conoce de ti es lo que debería de preocuparte. En primer lugar, para poder servir se requiere de un llamado. ¿Usted cree que todos los líderes servidores de aquí de la iglesia hemos sido llamados por Dios? ¿Somos llamados? Los pastores que salieron de aquí, ministros de alabanza, a las misiones, fueron llamados por Dios y fueron obedientes. Fueron obedientes. No, les está ofreciendo Dios grandes riquezas, grande fama. Al contrario, ¿verdad? Están sufriendo economía. Están padeciendo, todas las semanas tienen que viajar a Aragón. Mi hermano Abel, que vive aquí en Villa, Charlie, que vive aquí en Villa, que está rentando una casa, que no ha tenido trabajo últimamente, se va a Santa Inés, ya va a cumplir un año. Fue obediente a Dios, fue llamado por Dios. Mi hermano Manuel, en Real del Bosque, con su familia y demás, ¿verdad? Podemos hablar de los servidores llamados aquí, líderes de ministerio, los que sirven en la alabanza, los sugieres, los maestros, los que están en la cocina o en la tiendita, los que están en el mantenimiento y infinidad de ministerios en grupos familiares, guerreros de oración, que semana con semana estamos allí al pendiente y están sirviendo continuamente. Fuimos llamados por Dios, porque Dios nos conoce y Dios sabe el corazón. Pero yo quiero preguntarte, tú que no estás sirviendo aún,
¿Qué estás esperando para escuchar la voz de Dios, involucrarte y comenzar a servir? Y vamos a ver las bendiciones que da el poder escuchar la voz de Dios para servir, ministrar. Dice que llamó en primer lugar a los que Él quiso. Así dice la palabra. En segundo lugar, el ministerio requiere de una capacitación. El ministerio requiere de una capacitación. Versículo 14 dice que Él llamó a 12, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Los nombró apóstoles. Ok, nombró a 12, ya los llamó, nombró a 12, su equipo cercano, su grupo íntimo. Bueno, tenía un grupo cercano y luego tenía un grupo íntimo nada más de 3, pero el Señor Jesús nombró a 12, los llamó apóstoles. La palabra apóstol significa, también se puede traducir como enviado. Porque algunos que apóstol, el apóstol. No, el apóstol ya es más que profeta, ¿eh? Primero había una ola de, ¿cómo le podemos llamar? Moda, una ola de moda, donde los maestros eran lo máximo. Y que vamos al seminario, no, el maestro nos enseñó, el maestro esto, el maestro aquello. Pero el maestro se fue choteando. Y ya luego dijeron, pues suba de nivel, ¿no, maestro? Y ya el maestro era pastor. El pastor, ¿no? Cuando veían que ya llegó el pastor, todos se cuadraban, ¿no? El pastor, no, es el pastor de la iglesia. El pastor, no, el pastor se sentía mucho. Ahora dicen el pastor y todos se agarran las carteras, ¿no? Todos se esconden, ¿no? Ay, esos pastores de hoy. Luego ya se choteó el pastor, porque ya el pastor, sí es el pastor. Y luego dijeron, no, ahora es profeta. El profeta fulano va a estar en tal iglesia. No, hombre, ahí van las multitudes y el profeta va a estar allá. Y el profeta también es sanador. Y vayan a ver al profeta. Y el profeta se choteó también, pasó de moda. Ahora, ¿cuál es la moda? Ya, el apóstol. ¿Qué seguirá después? ¿El arcángel Miguel o quién? Los arcángeles, ¿no? ¿Qué seguirá? Los apóstoles es la moda hoy. No, si es apóstol, cuidado, no va a venir a Unifam Coacalco un apóstol. Y ustedes, ay, un apóstol. ¿Y qué nos irá a decir un apóstol? Pero ya pasará de moda. Ya pasará de moda. Por eso, ¿qué vendrá después? Después, a ver qué piensan después del apóstol. ¿Qué sigue? El pastor se pondrá de moda otra vez. Pero el punto, ¿por qué estaba diciendo eso? Sí, la palabra apóstol significa enviado, que en otras palabras es un misionero. ¿Sale? Misionero. En otras palabras es un servidor. Nada de que se le ande cuadrando a nadie, ni a los pastores, no se ande cuadrando. ¿Sale? Es un servidor más. Él dice que nombró a 12 y los nombró sus apóstoles, porque son sus enviados de Jesús. Los nombra sus apóstoles, pero los nombra ¿para qué? No, para que estuvieran con él. Esto es capacitación. Fíjate, la mejor capacitación, aquí hay sabiduría. La mejor capacitación que puede haber en la vida es a través de una relación de amistad y compañerismo. Jesús nombró a 12 para que estuvieran con él. Cuando Jesús comía, ahí estaban con él. Cuando Jesús estaba ministrando las multitudes, ahí estaban ellos con él. Los empezó a conocer a cada uno en particular, y cada uno de ellos conocía a Jesús en lo particular, y platicaban con él, jugaban con él, reían con él y demás. Y se enojaban también. Jesús se enojaba con ellos, los reprendía y les decía que por ahí no era el camino.
y se sentían mal, pero al otro día ahí estaban con Él. Porque sabían que el corazón de Jesús era un corazón que amaba y que estaba interesado por el crecimiento y que estaba interesado para que ellos fueran mejores personas. El compañerismo y la amistad en medio de una vida de caos, de violencia y un mundo caído es la clave para una buena capacitación. Se requiere de capacitación para poder servir. Y nosotros aquí en Coacalco, en Unifam Coacalco, una iglesia donde conocerás el amor y el poder de Dios, y es la mejor iglesia ¿de dónde? Ya no es del mundo, del universo. ¿Sale? La mejor iglesia que existe. Tenemos una visión. ¿Cuál es nuestra visión? Formar líderes de excelencia. ¿A través de qué? De los 5 propósitos por los cuales estamos hablando y predicando en esta serie. Y utilizamos diferentes maneras para capacitar. A ver, dígame, 5 maneras que la iglesia de Unifam Coacalco tiene para capacitar a sus miembros. Una, niveles de capacitación. Domingos a las 10 de la mañana, 7 niveles, donde en cada nivel usted va a encontrar un desafío. ¿Le entra o no? ¿Cuántos le entran? ¿El 100? ¿El 90? ¿El 80? ¿Sí le entran o no le entran? Una manera de capacitar son los niveles de capacitación dominical, donde usted puede venir y va a ver que va a encontrar crecimiento. Va a encontrar crecimiento. Porque hay un desafío. Ahí están los 7 niveles y 7 desafíos. Otra manera que la iglesia tiene para capacitar. Los miércoles tenemos estudio libro por libro. ¿Qué libro estamos estudiando ahora? Esdras, libros históricos. Estamos acabando los libros históricos, Esdras, Nehemías y Esther. Ya los vamos a acabar. Entonces, y luego vienen los poéticos. Luego vienen estos libros de Job, Salmos, ya lo vimos con el pastor Ricardo, pero vamos a ver Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Está interesado? Hay mucha enseñanza, hay mucho que aprender. Los miércoles de 7 ¿a qué? ¿A 8:30? De 7 a 8:30, véngase. Los miércoles a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál otra manera tenemos aquí de capacitar? Grupo familiar. En el grupo familiar, bueno, aquí se da un estudio general. En el grupo familiar escuchamos testimonios, oramos por las necesidades, meditamos en la palabra, cada quien aporta, comemos tamales ricos de tella. Entonces convivimos y demás en los grupos familiares, y es otra manera de capacitar, porque en el grupo familiar estamos capacitando a alguien, enseñándole a alguien a ser líder, enseñándole a alguien a ser maestro, enseñándole a alguien a poder pastorear y demás, ¿verdad? Se está capacitando de manera práctica. ¿Qué otra manera tenemos de estar? Veladas de oración, sí, venimos a aprender. ¿Qué otra cosa? Los diplomados que tenemos aquí, hay 4 diplomados sabatinos, que es escatología, teología, plantación de iglesias y liderazgo. Y bueno, podemos seguir aprendiendo, pero tenemos oportunidad de hacerlo. Tenemos oportunidad de hacerlo. El Señor Jesús llamó a 12 para que estuvieran ¿con quién? Con Él, caminando con Él, porque Él les dijo: en el camino yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar muchas cosas, te voy a enseñar a que ese carácter lo cambies, sea transformado. Te voy a enseñar a amar a las personas, te voy a enseñar a amar a Dios, te voy a enseñar a hacer tantas cosas que tú ahora no sabes. Por eso es capacitación. El ministerio se requiere de ser capacitado, y para ser capacitado requiere una bonita actitud. Y los apóstoles seguían a Jesús. Fíjate que una vez iba Jesús a cruzar del otro lado del mar de Galilea, y entonces se sube a una barca. Estaba cansado después de predicarles ahí arriba de la barca a una multitud que estaba en la playa. Todo el día estaba ahí compartiendo, enseñando, ministrando, sanando y demás. Y entonces les dijo a los apóstoles: pasemos al otro lado del mar de Galilea. Así es de que estaba tan cansado que se durmió, y los apóstoles comenzaron a navegar mar adentro. Pero cuando iban a la mitad del mar, ¿qué pasó?
se levantó una gran tormenta, una tempestad, dice. Es decir, que hay en una tempestad, viento, lluvia, el viento genera que las olas, la barca no era muy grande y en la barca iban 12, era una barca de pesca pequeña. Entonces las olas venían y el viento y el agua y demás, parecía que la barca se iba a hundir, la iba a hundir esta tormenta. Pero ¿cómo estaba Jesús? O sea, estaba tan cansado que seguía durmiendo. Y los apóstoles, ¿cómo estaban? ¿Tranquilos? ¿Confiados? Aquí está Jesús con nosotros. Jesús está con nosotros, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo estaban? ¿De qué tenían miedo? Que iban a morir. Unos pescadores. Y luego despiertan a Jesús. Y viene Jesús y los reprende, ¿no? Pues, primero, ¿a quién reprendió? Al viento y al mar. Y dijo dos palabras, ¿cuáles son? Calla, enmudece. Y el viento y el mar, ¿por qué? No somos, ¿no? El viento, sí, así se puso el viento y el mar, ¿no? Como usted de repente, ¿no? Fíjate, el viento, la tempestad, la tormenta, le obedeció así a Jesús. Es más obediente que usted. Así, dice que al instante el viento deja de soplar, el mar se calma y hubo una grande, dice la Reina Valera, bonanza. ¿Qué significa bonanza? Tranquilidad, calma. Después de la tempestad viene la calma, la bonanza, ¿sí? Después de que Jesús reprende al viento y al mar, reprende a los apóstoles y les dice: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Porque ¿qué les había dicho Jesús? ¿Pasemos a dónde? ¿Pasemos a dónde? Al otro lado. Vayamos al otro lado. Jesús te ha dado tantas promesas que cuando estás en medio de las tribulaciones y las tormentas, no le crees. No le crees a su palabra. No le crees a su palabra. No confías en su palabra. El servidor tiene que confiar en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. No importa si está viviendo tribulación, si está viviendo tormenta, si cree que se va a morir. No importa lo que estés viviendo. Lo que importa es la promesa de la palabra de Dios. Dios les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué iba a suceder? Iban a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Esa es la autoridad que tiene Dios, el Todopoderoso, cuando te está dando una promesa de vida eterna, una promesa de bendición, una promesa de cuidado. Él tendrá cuidado de ti. Cuando tú eches toda tu ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de ti. Pero muchas veces no le crees a la palabra. Así es de que escucha lo que dice ese pasaje. También está aquí en Marcos. Dice que cruzaron del otro lado. Cuando bajaron los apóstoles, besaron la arena y vieron a Jesús y se hicieron una pregunta. ¿Cuál fue? ¿Y este quién es? Fíjate, las tribulaciones y las tormentas de la vida te ayudan a conocer más a Jesús. Las tribulaciones y tormentas en la vida te ayudan a conocer más a Jesús. ¿Y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y guardaban estas cosas en su corazón. ¿Y por qué estaba diciéndoles esto? Porque estaba hablando de la capacitación, de cuando no queremos ser capacitados. La capacitación, ¿verdad? Dios te llama y Dios también te está capacitando cuando caminas con Él. Cuando caminas con Él conoces más a Jesús. Cuando conoces más a Jesús te enamoras más. Estás más dispuesto a comprometerte, a dar.
Estás más dispuesto a comprometerte no solamente con las promesas, sino también con mis obligaciones y mandamientos que Él tiene para mí. El ser humano por naturaleza tiende más a querer la promesa y no el mandamiento. ¿Sí o no? ¿Usted busca la promesa o busca el mandamiento? ¿Usted le gustan las promesas de Dios? ¿Le gustan las promesas de Dios? Que Dios le bendiga, que Dios le ayude y demás. Pero en ningún momento yo he pedido, o alguien me ha pedido que vayamos a la oficina a platicar y que le enseñe los mandamientos, porque está queriendo obedecer los mandamientos de Dios. ¿Alguien de ustedes está queriendo obedecer los mandamientos de Dios? Se me ha acercado y ha dicho: pastor, dígame un mandamiento, porque ya tengo todos obedecidos, pero si hay uno más, dígame. ¿Sí? ¿Usted tiene hambre por los mandamientos de Dios? ¿No? ¿Sí o no? La capacitación. El ministerio no solamente es a través de un llamado, sino también a través de una capacitación en el compañerismo y la amistad. Cuando caminamos juntos, Dios quiere capacitarnos. Dios capacita a través de las personas que tienen más experiencia en la vida cristiana. Para los nuevos que están llegando, Dios nos está capacitando continuamente. Dios quiere capacitarte de una manera poderosa, y esto se logra manteniéndonos juntos. Dice que llamó a 12 primeramente para que estuvieran con Él. ¿Así lo dice? Sí. Para estar con Él, para que lo acompañaran a Él, para que lo observaran a Él, para que entonces ellos pudieran aprender de Él. Un servidor, un ministro que no está dispuesto a aprender, que ya se la sabe de todas, orgulloso, soberbio y conocedor de todo, esos discípulos y servidores Dios no quiere. Si tú eres un discípulo, eres un cristiano que viene, hace ratito observé a algunos que durante la alabanza estaban sentados, unos cantando y otros sentados, sin ganas de adorar a Dios. Qué triste que vengas a la iglesia, que vengas a adorar, que te levantes temprano y que vengas a adorar a Dios, y en el momento de adoración y de entrega, porque a ti te gusta la promesa, te gusta recibir, en el momento que tú tienes que dar, estés sentado. Tenías que haber adorado a Dios, pero permaneciste sentado. Qué triste. Tercero y último lugar, ya estamos acabando. El ministerio requiere de una misión. El ministerio requiere de una misión. Dice que los llamó para que estuvieran con Él, y también ¿para qué? Enviarlos. ¿A dónde? Enviarlos a predicar. Requiere de una misión. Déjame decirte que todos hemos sido llamados, todos los hijos de Dios somos llamados para ser capacitados. Pero una vez que somos capacitados, somos enviados a una misión especial. Escúchame bien, cada uno de nosotros, Dios tiene una misión especial. Y aquí es donde yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las habilidades y los dones que Dios te ha dado para que tú le sirvas a Él? ¿Cuáles son las habilidades o dones espirituales que Dios te ha dado que tú le dices, aquí los pongo delante de ti? En la Biblia podemos encontrar muchos dones espirituales. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para ministrar, y tiene dos propósitos. Los dones espirituales que Dios te da en el momento que eres salvo tienen dos propósitos. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo? Ajá, sí, pero una vez que ya los tienes y los tienes al servicio, tienen dos propósitos. Los dones espirituales tienen dos propósitos. Por eso, edificar a la iglesia, edificar a la iglesia, es decir, si a través del don espiritual no está edificando a la iglesia, pues tenga cuidado, o es el otro, ¿no? El otro propósito, alcanzar a los nuevos. Una de dos. Los dones espirituales que Dios quiere que tú comiences a poner a su servicio tienen dos propósitos: o edifican a la iglesia o alcanzan a otros para que se integren a la iglesia. No hay de otra. Si tú te dices ser profeta, vidente, psicoanalista
y dices, ay, Dios me ha dado dones, parece que yo tengo el don de adivinación, y entonces Dios me está diciendo que alguien aquí está en pecado. ¿Quién está en pecado? Pásele aquí al frente el que está viviendo en adulterio, ¿no? Y por ahí algunos incautos pasan, ¿no? Avergonzados. ¿A quién está edificando eso? ¿A quién se edifica? Avergonzando y exhibiendo. ¿Cuántos fueron alcanzados? Dice la palabra de Dios que si todo el mundo está hablando en lenguas y entra un incrédulo, pues se asusta y va a decir, ay, ¿a dónde vine? Ya me voy, ¿no? ¿A quién edifica? Entonces, dos, ¿edifica la iglesia o alcanza a los no creyentes? ¿Y cuáles son estos dones espirituales? Maestro, liderazgo, el servicio, bueno, sí, el servicio en general, ¿no? Porque sí habla del don de servicio, en aquella persona que es servicial por naturaleza. Maestro, administrador, otros dones espirituales, sanidades, milagros, alabanza, es un don. Bueno, son ministerios, ¿no? Ministerios, pero los dones espirituales, repartir, dar, son dones espirituales, don de misericordia, don de fe, don de evangelismo o evangelista. ¿Qué más? Don de profeta, de predicar, don de apóstol, servicio. Muchos dones, ¿verdad? ¿En cuál encajas tú? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Ya te lo dio. A ver ese celular. A ver. Le decomisamos el celular, ¿no? Es como si le quitáramos su alma, su salvación, o algo así. Que le duela, ¿no? Ok, entonces, hablando de los dones espirituales que Dios te ha dado, Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4 están en la lista de los dones espirituales. Si has leído la Biblia, obviamente, ¿no? Si has leído la Biblia, Romanos 12, 1 Corintios 12 o Efesios 4, hay unas listas grandes de dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia. Y dice que no a todos les dio el don de lenguas, no a todos les dio el don de maestro, no a todos les dio el don de milagros, ¿verdad? Exhortación, fe, misericordia, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. Todos esos dones espirituales, el servicio, el dar, misericordia, el repartir, administrar, liderazgo o presidir, el don de pastor, maestro, evangelista, apóstol y demás. Don de ciencia. ¿Quién tiene el don de ciencia? A ver, ¿alguien sabe aquí alguien que tenga el don de ciencia? El don de sabiduría. ¿Don de ciencia? ¿Alguien? ¿Conoce usted a alguien? ¿No nos movemos por los dones espirituales? Entonces, ¿cómo vamos a ser llamados? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a servir de una manera efectiva? ¿Queremos involucrarnos en el servicio y en el ministerio? ¿Habrá algún cristiano que diga, Señor, yo no quiero ser llamado, no quiero ser cristiano, pero sí quiero ser cristiano sentado? Un cristiano que no sirva. Si usted no se involucra en un servicio, si usted no se involucra en un ministerio dentro de la iglesia, no va a crecer como cristiano. Nunca va a crecer. Nunca se va a comprometer, nunca va a ser disciplinado, nunca va a hacer las cosas correctas. ¿Quiere crecer? Es un desafío. El desafío del nivel número 3 es ser un fiel servidor en un ministerio dentro de la iglesia. Los que ya van en el nivel 4, 5 y 6 deben estar sirviendo. Deben de estar involucrados en un servicio. Por eso son desafíos. Por eso es la mejor iglesia, porque aquí se le presiona a hacer las cosas correctas y hacer las cosas bíblicas y hacer las cosas que Dios quiere que usted haga. Por eso es la mejor iglesia que existe en el mundo. En ninguna iglesia le van a presionar, en ninguna iglesia le van a decir, si tú no sirves, no avanzas. No es si no tranza, no avanza, es si no sirve, no avanza, ¿no? No avanza al siguiente nivel. Y no avanza, y se enoja y hace berrinche,
Pues que haga berrinche y se va de la iglesia así, pero a los 3 meses regresa, ¿no? Porque no hay otra manera de crecer, no hay otra manera de obedecer a Dios. Son 3 cosas que tienen que ver con el ministerio. La primera es que tienes que ser llamado. Número 2, capacitado. Capacítate en una... ¿Cómo son los ambientes de los grupos de niveles? ¿Cómo nos la pasamos cotorreando, aprendiendo juntos, no? Se escuchan las risas de todos los grupos. No sé si están enseñando chistes o qué están. En todos los grupos se escuchan risas, gritos, no sé, gritos, auxilio, ¿no? En los salones que tenemos en los niveles de capacitación, el nivel 6 de capacitación tiene que estar involucrado el desafío, involucrarse activamente en misiones. ¿Y qué creen que van a hacer? Van a hacer una brigada médica en Santa Inés. El grupo de niveles de capacitación les vamos a apoyar, claro, pero ellos están con este desafío. Involucrarse, se trata de dar, se trata de ser. ¿Cuesta? Claro que cuesta, claro que sí, no le estamos diciendo que no cuesta nada. Y cuesta su vida, entréguesela a Dios y entonces va a ver que Dios va a obrar de una manera poderosa en usted. Escúcheme bien, pero ustedes que no están sirviendo aún, que todavía no están involucrados en un ministerio, en un servicio, involúcrese, por favor. Intégrese. Maestros de niños necesitamos muchos. Ministros de alabanza necesitamos muchos. Ujieres necesitamos. Maestros de adultos necesitamos. Necesitamos administradores, necesitamos en el mantenimiento, en todo. Donde usted sea capacitado por Dios, ahí es donde usted es requerido, donde se le necesita a usted. Si usted no se involucra, usted no va a tener crecimiento espiritual. Pregúntele a los apóstoles, pregúntele, alguno de ellos le dijeron a Pedro, le estaban lavando, ¿se acuerdan? Cuando le lavaron los pies y dice Pedro, a mí no me lava los pies, ¿sí o no? Jesús en su actitud de servicio, o sea, si aquí no están sirviendo son mejor que Jesús, ¿no? Son mejor que Jesús, porque Jesús en su actitud de servicio le lavó los pies a los apóstoles. Y cuando llega Pedro, le quiere lavar los pies y dice Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yo te tengo que lavar los pies a ti? No, yo te los quiero lavar. Quiero poner un ejemplo. Dice Pedro, a mí no me lavas los pies. Y le dice Jesús, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. ¿Y qué le contestó Pedro? Pues lávame los pies, las manos, la cara, lávame todo, ¿no? Así le dijo, lávame todo, por favor, yo quiero ser parte. Escúcheme bien, ministerio, se requiere tener voluntad y querer hacerlo. Como decía Catita, si vas a dar el abrazo, dalo con ganas, si no, quédate con tu abrazo. Si vas a servir, sirve bien, si no, quédate con tu servicio. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de pensar y reflexionar la manera en que tú llamaste a los 12, estuvieron contigo en capacitación y luego los enviaste. Ayúdanos, Señor, porque este mismo proceso es el que hoy en día tú estás utilizando dentro de la iglesia. Te rogamos, Padre, que nos podamos ver como una iglesia servidora delante de tus ojos. Permite que el mundo pueda observar que tenemos una actitud humilde de servicio, de gratitud y de amor hacia ti. En esto el mundo conocerá que nosotros somos tus hijos, si nos amamos y nos servimos los unos a los otros. Ayúdanos, Padre, a compartir un mensaje de esperanza y de vida, porque hay mucha gente que está en vicios, en alcoholismo, en drogadicción. Hay mucha gente que está en violencia, matrimonios que están pensando en el divorcio, hijos que están pensando en irse de la casa, ancianos que están pensando en el suicidio porque la vida no tiene sentido. Y aquí nos has puesto en medio de un mundo caído, pero tú has dicho que nosotros somos esa luz de esperanza, que es Cristo la esperanza que tenemos, es Cristo y sus promesas. Pero también, Señor, hoy decidimos
disponer nuestra vida para servirte a ti. Aquí estamos, Padre. Ayúdanos a involucrarnos, ayúdanos a crecer poco a poco en esta vida cristiana y de tal manera que te agrademos a ti. Porque este mensaje, Padre, no es un mensaje de hombres, es un mensaje de principios bíblicos, donde es tu voluntad que nos involucremos y que te sirvamos. Y aquí estamos, Señor. No queremos ser desobedientes, no queremos ser